La Amazonía es tan grande que todavía existen lugares donde casi nadie ha llegado a pisar. En esta selva viven algunas de las criaturas más extrañas, aterradoras y peligrosas del planeta, y bajo su vegetación se han encontrado restos de civilizaciones que permanecieron ocultas durante siglos. Pero muchos de sus secretos no están en la superficie, es por eso que en este video nos adentraremos a algunos de ellos. Este es el iceberg del Amazonas. Nivel 1. Cuando pensamos en la selva amazónica, normalmente imaginamos una jungla enorme llena de árboles y animales exóticos. Pero la realidad es incluso más impresionante. La Amazonía cubre alrededor de 5.5 millones de kilómetros cuadrados, extendiéndose por varios países de Sudamérica. Es un territorio tan grande que hay zonas donde la selva es tan densa que la luz del sol apenas logra llegar al suelo. A pesar de décadas de exploración, todavía existen regiones que casi no han sido estudiadas. En el corazón de esta selva fluye el río Amazonas, el río con mayor caudal del mundo. Para entender su tamaño, basta con un dato. Aproximadamente una quinta parte del agua dulce que llega a los océanos proviene de este río. Su red de afluentes es tan extensa que forma uno de los sistemas fluviales más grandes que existen en la Tierra. La Amazonía es considerada uno de los lugares con mayor biodiversidad del planeta. Los científicos creen que allí viven millones de especies de animales, plantas e insectos, y muchas de ellas todavía no han sido descubiertas o clasificadas. De hecho, cada año se documentan nuevas especies que antes eran completamente desconocidas para la ciencia. Esto significa que incluso hoy, en pleno siglo XXI, el Amazonas sigue revelando formas de vida que nadie había visto antes. Entre esa enorme diversidad viven algunos de los depredadores más famosos del planeta. Uno de ellos es el jaguar, el felino más grande de América. A diferencia de otros grandes gatos, el jaguar tiene una mordida extremadamente fuerte, capaz incluso de atravesar el cráneo de sus presas. También están las pirañas, peces conocidos por sus dientes triangulares y extremadamente afilados, diseñados para cortar carne con facilidad. En los ríos del Amazonas, incluso los depredadores deben tener cuidado. Y aun con todo lo que sabemos, hay algo inquietante sobre la Amazonía. Gran parte de esta selva sigue siendo poco explorada. Existen regiones donde casi no han llegado científicos, y zonas donde la presencia humana ha sido mínima durante siglos. Eso significa que incluso en el nivel más superficial de este iceberg, ya estamos hablando de uno de los lugares más desconocidos del planeta. Y mientras descendemos más, empezaremos a encontrar cosas mucho más extrañas que simplemente ríos gigantes o animales famosos. Nivel 2. Hoy el río Amazonas fluye hacia el océano Atlántico, pero durante millones de años no siempre fue así. Los estudios geológicos sugieren que, hace aproximadamente 10 a 15 millones de años, el sistema del Amazonas drenaba en la dirección opuesta, hacia el océano Pacífico. En ese tiempo, gran parte del norte de Sudamérica era muy diferente. La cordillera de los Andes aún se estaba formando, y cuando comenzó a elevarse lentamente, terminó bloqueando el paso natural del agua. Con el paso del tiempo, ese proceso geológico fue cambiando la dirección del sistema fluvial, hasta que finalmente el río comenzó a fluir hacia el este, como lo hace hoy. Es decir, el río más grande del planeta literalmente cambió de dirección en algún momento de la historia de la Tierra. Bajo la selva amazónica podría existir algo todavía más sorprendente: un río subterráneo gigantesco. Los científicos lo conocen como el río Anza. Este flujo de agua fue detectado por investigadores brasileños mientras estudiaban antiguos pozos petroleros. Al analizar la temperatura y la presión en el subsuelo, descubrieron señales de una enorme corriente de agua que fluye a más de 4 kilómetros de profundidad. Se cree que este río subterráneo se extiende miles de kilómetros, siguiendo aproximadamente la misma dirección que el Amazonas en la superficie. La diferencia es que, mientras el Amazonas visible se mueve con fuerza, el río Anza lo hace de forma extremadamente lenta, avanzando apenas unos metros al año. Aún así, su tamaño podría ser comparable al del propio Amazonas. En algunas zonas de la selva existen árboles conocidos popularmente como árboles caminantes, uno de los más famosos es el Socratea exoryza. Este árbol tiene un sistema de raíces muy particular, que sobresalen del suelo como si fueran patas. Durante mucho tiempo surgió la idea de que estos árboles podían moverse lentamente, cambiando su posición a lo largo de los años para buscar mejores condiciones de luz.
Algunos relatos aseguran que podrían desplazarse varios centímetros al año, reemplazando raíces viejas por nuevas. Aunque los científicos todavía debaten cuánto de esto es realmente cierto, el simple hecho de verlos en persona ya resulta bastante extraño. Un árbol sostenido por raíces largas, inclinadas, que parecen levantarlo del suelo. En lo profundo de la selva amazónica viven millones de hormigas que realizan algo que normalmente asociamos con los humanos: la agricultura. Las hormigas cortadoras de hojas pasan gran parte del día cortando pequeños fragmentos de hojas y transportándolos hasta sus colonias, pero lo curioso es que no comen esas hojas directamente. En realidad, las utilizan para cultivar hongos dentro de sus hormigueros. Las hojas sirven como alimento para el hongo, y ese hongo es lo que finalmente consumen las hormigas. Este sistema agrícola existe desde hace millones de años, mucho antes de que los humanos comenzaran a cultivar plantas. Nivel 3. Durante siglos, uno de los mayores misterios relacionados con la Amazonía fue la supuesta ciudad de oro conocida como El Dorado. La historia comenzó a circular entre los exploradores europeos en el siglo XVI. Algunos relatos hablaban de un gobernante indígena que cubría su cuerpo con polvo de oro antes de realizar rituales en un lago sagrado. Con el tiempo, esa historia fue transformándose en algo mucho más grande. Muchos conquistadores empezaron a creer que en algún lugar profundo de Sudamérica existía una ciudad entera llena de este mineral. Muchos exploradores se internaron en ríos desconocidos y atravesaron zonas de selva extremadamente difíciles, enfrentando enfermedades, hambre y territorios que en ese momento no aparecían en ningún mapa. Pero a pesar de décadas de búsqueda, nadie logró encontrar ese lugar. Hoy en día, muchos historiadores creen que la historia original probablemente se basaba en rituales reales realizados por algunas culturas indígenas, pero que la idea de una ciudad hecha de oro fue creciendo con el tiempo hasta convertirse en una leyenda. Aún así, durante siglos la historia de El Dorado fue lo suficientemente poderosa como para enviar a cientos de personas a explorar una selva que en ese momento era casi completamente desconocida. A principios del siglo XX, otro misterio comenzó a tomar fuerza dentro del Amazonas. Un explorador británico llamado Percy Fawcett estaba convencido de que en lo profundo de la selva existía una antigua civilización perdida. Fawcett llamó a este supuesto lugar Ciudad Z. Según su teoría, la selva amazónica no siempre había sido un territorio completamente salvaje. Él creía que en el pasado había existido una civilización avanzada que con el tiempo desapareció y quedó cubierta por la vegetación. En 1925, Fawcett decidió organizar una expedición para encontrar esta ciudad. Se internó en la selva junto a su hijo y otro explorador, avanzando hacia una región poco conocida del territorio brasileño. Después de enviar algunos mensajes describiendo su progreso, simplemente desapareció. Nunca regresaron. A lo largo de los años se organizaron varias expediciones para intentar descubrir qué ocurrió con ellos, pero ninguna logró encontrar una respuesta clara. Hasta hoy, el destino de Percy Fawcett y su expedición sigue siendo un misterio. Durante mucho tiempo se creyó que la Amazonía había sido habitada solo por pequeños grupos dispersos de personas, pero en las últimas décadas comenzaron a aparecer descubrimientos inesperados. En algunas zonas del Amazonas se han encontrado enormes figuras geométricas en el suelo conocidas como geoglifos amazónicos. Estas estructuras están formadas por zanjas y montículos que crean círculos, cuadrados y otras figuras gigantes, algunas de más de 300 metros de ancho. Lo más sorprendente es que muchas de estas figuras estuvieron ocultas bajo la selva durante siglos. Los arqueólogos creen que fueron construidas por antiguas civilizaciones amazónicas hace más de 1000 años. Este descubrimiento ha cambiado bastante la forma en que entendemos la historia de la región, porque sugiere que la Amazonia pudo haber tenido poblaciones mucho más grandes y organizadas de lo que se pensaba. Todos estos descubrimientos muestran algo interesante. La Amazonía no siempre fue solo una selva salvaje, durante miles de años también fue el hogar de culturas complejas, historias que inspiraron expediciones peligrosas y misterios que aún no tienen una explicación completa. Pero a medida que seguimos descendiendo en este iceberg, las cosas empiezan a volverse todavía más extrañas, porque en algunas partes del Amazonas existen fenómenos naturales tan inusuales que durante mucho tiempo incluso los científicos dudaron que fueran reales. Nivel 4. En una zona remota de la Amazonia peruana existe un lugar que durante mucho tiempo fue considerado solo una leyenda.
Se trata del río Shanhae-Dimpishka, conocido también como el río que hierve. A simple vista parece un río normal, rodeado por vegetación densa y silenciosa. Pero cuando el agua se acerca a ciertas zonas, comienza a suceder algo extraño. El agua empieza a calentarse, hasta el punto de hervir. En algunas partes del río se han registrado temperaturas cercanas a los 90 grados Celsius, lo suficientemente altas como para causar quemaduras graves en segundos. Los animales que caen accidentalmente al agua muchas veces no logran escapar. Durante años, muchos científicos dudaron de la existencia de este lugar, ya que normalmente los ríos calientes están asociados con actividad volcánica cercana, pero en esta región no hay volcanes activos. Cuando finalmente fue estudiado con más detalle, se descubrió que el calor proviene de aguas geotérmicas que ascienden desde el interior de la Tierra. Aún así, sigue siendo uno de los fenómenos naturales más extraños encontrados en la selva amazónica. Los ríos del Amazonas albergan una enorme variedad de vida, pero también algunos organismos bastante inquietantes. Uno de los más conocidos es el candirú, un pequeño pez parásito que vive en las aguas del río. Este pez es muy pequeño y casi transparente, lo que lo hace difícil de ver en el agua. Se alimenta normalmente de la sangre de otros peces, entrando en sus branquias para alimentarse por breves periodos de tiempo. A lo largo de los años han surgido muchas historias sobre este pez. Se dice que es capaz de detectar la orina humana y nadar contracorriente para introducirse en el cuerpo de los bañistas. Aunque la ciencia aún debate este comportamiento, el miedo a que sus espinas actúen como un anzuelo dentro de un organismo humano, lo ha convertido en una de las criaturas más temidas y en una auténtica pesadilla de los ríos amazónicos. La selva amazónica no solo está llena de animales peligrosos, también existen plantas capaces de causar daños serios si no se conocen bien. Un ejemplo es el Ura crepitans, un árbol que ha ganado un apodo bastante peculiar, el árbol dinamita. Su fruto seco puede explotar literalmente al madurar, lanzando semillas a gran velocidad en todas direcciones. Estas semillas pueden salir disparadas a más de 200 km por hora, lo suficientemente rápido como para causar lesiones. Además, el árbol produce una savia tóxica que puede irritar gravemente la piel. En una selva donde todo parece vivo, incluso algunas plantas pueden convertirse en un peligro inesperado. A pesar de décadas de exploración, todavía existen áreas del Amazonas que casi no han sido estudiadas. Algunas regiones son tan remotas que llegar a ellas puede tomar días o incluso semanas atravesando ríos y selva densa. En otras zonas, la presencia de tribus aisladas hace que los gobiernos limiten estrictamente el acceso. Toparse con una de estas comunidades es extremadamente peligroso. Para ti, puede significar un enfrentamiento letal con guerreros que defienden su territorio con una hostilidad implacable, ya que para la tribu, tú eres una criatura totalmente extraña y eliminarte sería lo más correcto para ellos. Todo esto significa que aún hay lugares dentro de la Amazonia donde la presencia humana moderna ha sido mínima o prácticamente inexistente. Y en un territorio tan grande, eso deja mucho espacio para que existan fenómenos, especies o ecosistemas que todavía no han sido observados por la ciencia. Nivel 5. Entre las tribus amazónicas existe una historia que se repite desde hace generaciones. Hablan de una criatura enorme que vive en lo profundo de la selva, conocida como Mapinguari. Según las descripciones tradicionales, se trataría de un animal grande, cubierto de pelo, con un olor extremadamente fuerte que puede percibirse desde lejos. Algunos relatos dicen que camina lentamente por la selva, rompiendo ramas y árboles pequeños a su paso. Durante mucho tiempo esta historia fue considerada simplemente una leyenda del folclore amazónico. Sin embargo, lo curioso es que exploradores y habitantes locales han descrito criaturas similares en diferentes regiones del Amazonas. Algunos investigadores incluso han sugerido que estos relatos podrían estar relacionados con recuerdos culturales de animales prehistóricos que alguna vez habitaron Sudamérica, como los antiguos perezosos gigantes. Aunque no existe evidencia científica que confirme la existencia del Mapinguari, su historia sigue siendo una de las leyendas más conocidas de la región. Otra historia muy conocida dentro de la cultura amazónica es la del boto. El boto es en realidad un delfín de río que vive en el Amazonas, conocido por su color rosado y su comportamiento curioso. Pero en muchas comunidades amazónicas existe una creencia diferente. Según el folclore, durante la noche algunos de estos delfines pueden transformarse en humanos y salir del río para caminar entre las personas.
Las historias dicen que suelen aparecer en fiestas o reuniones nocturnas, vestidos completamente de blanco y usando sombreros para ocultar algo extraño en su cabeza. Después de pasar la noche entre los habitantes, regresan al río antes del amanecer. Estas historias han formado parte de la tradición oral amazónica durante generaciones, y todavía hoy se cuentan en muchas comunidades cercanas al río. El Amazonas también es conocido por albergar algunas de las serpientes más grandes del planeta. La más famosa es la anaconda verde, que puede superar varios metros de longitud y vivir en ríos y pantanos. Pero a lo largo de los años han surgido relatos que hablan de serpientes incluso más grandes. Exploradores y habitantes locales han contado historias sobre serpientes gigantes que superarían fácilmente el tamaño conocido de las anacondas. En muchos casos, estos relatos provienen de personas que viven cerca de zonas remotas del río. Aunque no hay evidencia científica que confirme la existencia de serpientes de tamaños extremos, estas historias siguen apareciendo ocasionalmente en relatos de exploradores o pescadores que aseguran haber visto algo enorme moviéndose bajo el agua. En un lugar tan grande y difícil de explorar como el Amazonas, estas historias siempre dejan abierta la posibilidad de que aún existan animales poco conocidos. De hecho, el Amazonas sigue siendo uno de los lugares donde nuevas especies se descubren con bastante frecuencia. Incluso hoy, todavía es posible que existan animales que la ciencia aún no ha identificado. En un ecosistema tan vasto y complejo, muchas especies pueden pasar desapercibidas durante décadas, especialmente en zonas donde casi no hay presencia humana. En este punto del iceberg, las historias del Amazonas empiezan a moverse en una línea muy delgada entre la ciencia y el folclore. Algunas criaturas provienen claramente de tradiciones culturales, mientras que otras podrían estar relacionadas con animales reales que simplemente no han sido estudiados completamente. Nivel 6. En algunas zonas remotas de la selva amazónica existen comunidades humanas que han vivido durante generaciones sin contacto directo con el mundo moderno. Se les conoce como pueblos indígenas no contactados. Muchas de estas comunidades habitan regiones extremadamente aisladas, donde el acceso es tan difícil que incluso los investigadores rara vez se acercan. En varios países amazónicos existen políticas estrictas que prohíben intentar establecer contacto con estas tribus, ya que incluso enfermedades comunes para nosotros podrían ser devastadoras para ellos. La mayoría de la información que existe proviene de observaciones a distancia, fotografías aéreas o encuentros ocasionales con otras comunidades indígenas. Esto significa que todavía existen grupos humanos que viven en la selva de una manera muy similar a como lo hacían sus antepasados hace cientos o incluso miles de años. A pesar de los avances tecnológicos y de los mapas modernos, todavía hay zonas del Amazonas que han sido exploradas muy poco. Algunas regiones combinan varios factores que hacen extremadamente difícil estudiarlas. Selva densa, ríos complicados de navegar, clima impredecible y enormes distancias entre asentamientos humanos. En ciertas partes del territorio amazónico, los científicos solo han realizado expediciones breves, y muchas áreas han sido vistas únicamente desde el aire o mediante imágenes satelitales. Esto significa que existen ecosistemas completos que apenas comienzan a estudiarse. En un territorio tan grande, incluso pequeñas regiones inexploradas pueden ocultar especies, comportamientos o fenómenos naturales que aún no conocemos. La Amazonía es uno de los lugares con mayor biodiversidad del planeta. Y aunque se han estudiado miles de especies, los científicos siguen encontrando nuevas formas de vida con bastante frecuencia. En los últimos años se han descubierto nuevos peces, anfibios, reptiles e insectos que habían pasado desapercibidos durante siglos. Esto ha llevado a algunos investigadores a plantear una posibilidad interesante. En ecosistemas tan grandes y complejos, algunos animales grandes podrían permanecer sin ser documentados durante mucho tiempo, especialmente si habitan zonas muy remotas. No significa necesariamente que existan criaturas desconocidas gigantes, pero sí demuestra que incluso hoy todavía estamos lejos de conocer completamente todo lo que vive en la selva. La Amazonía también es uno de los sistemas naturales más complejos del planeta. Millones de especies interactúan entre sí dentro de una red ecológica enorme, donde pequeños cambios pueden tener efectos en todo el entorno. Los científicos todavía están tratando de entender completamente cómo funcionan muchos de estos procesos. Desde ciclos de nutrientes en el suelo, hasta migraciones de animales que recorren enormes distancias dentro de la selva.
Esto significa que incluso con toda la tecnología actual, gran parte del funcionamiento interno de la Amazonia sigue siendo un misterio. Después de descender por todos los niveles de este iceberg, queda claro que el Amazonas es mucho más que una simple selva. Es un lugar lleno de historias antiguas, fenómenos naturales extraños, culturas que han vivido allí durante miles de años y ecosistemas que todavía estamos intentando comprender. En un territorio tan vasto y complejo, siempre queda abierta la posibilidad de que algunos secretos sigan